de justicia procedimental, se ha ubicado la confianza como un elemento indispensable para que exista conformidad con los actos de autoridad y una futura colaboración o cooperación con la autoridad. Por eso, la confianza es indispensable para que funcione cualquier política criminal que se pueda instaurar. Evidentemente, si no hay confianza en la policía, pues hay más resistencia a realizar denuncias y con ello un aumento de la cifra negra, lo que se traduce en menor conocimiento de los índices delictivos y en una mayor impunidad. Y también la desconfianza en la policía se ha identificado como un indicador de poca gobernabilidad. Evidentemente, si no se confía en el órgano encargado del control social, pues se generan vacíos de autoridad que luego pueden ser llenados por grupos de poder como narcotráfico, crimen organizado, etc. En México, la desconfianza en la policía ha generado algunos hechos que puedo mencionar y que reflejan la gravedad de la situación y ponen en cuestionamiento la gobernabilidad y la legitimidad de todo el Estado mexicano. En concreto, se han producido linchamientos y tentativas de linchamiento hacia personas y grupos que en dado momento se pueden considerar sospechosas o delincuentes, y también se han realizado linchamientos hacia los propios agentes policiales. También desde hace unos años se han venido configurando los grupos que se han autodenominado policías comunitarias o grupos de autodefensa, que consisten en grupos de personas que han tomado el papel de la seguridad y de la justicia en sus manos y han dejado de lado las instituciones de control formal. Y ponen en evidencia la desconfianza que existe de los ciudadanos en que los órganos de gobierno, incluyendo la policía, pues les pueda proporcionar la seguridad y la protección que esperan. Y la respuesta del gobierno en los últimos años ha sido realizar controles de confianza policial consistentes en pruebas psicométricas, de poligrafía, y personalmente yo considero que fuera decisión idónea para determinar si los policías pueden cumplir sus funciones. Para lograr la confianza, pues evidentemente son insuficientes, porque la confianza es algo mucho más complejo y se necesitan medidas a mediano y a largo plazo. Entonces, desde nuestros resultados, además de combatir la corrupción real en la que suelen incurrir los agentes policiales, nuestros resultados sugieren que hay que trabajar mucho en la imagen policial, porque vemos que esto es una cuestión mucho de percepción. Para esto, algunos aspectos que pueden ayudar a lograrlo son mejorar la visualización de los policías, tanto en patrullas como a pie, atender llamados de manera pronta, lograr que la policía sea vista como más preparada que la criminalidad, para lo cual es necesario aspectos como entrenamiento y capacitación, pero todo esto será insuficiente si la policía sigue viendo vista como una amenaza en lugar de una protección. Se genera miedo en la propia policía, en la población, más que confianza. Entonces, como vimos que la legitimidad social está muy relacionada con la confianza, es muy necesario que se proporcione un trato justo, digno y respetuoso a la población, que vaya generando la sensación de que la policía y los ciudadanos se encuentran del mismo lado, porque es imposible que la policía logre el control social si no tiene una buena relación con la comunidad. Muchas gracias. Bueno, doy paso a Nicolás. La imagen que das aquí de la policía mexicana, no es igual que en España, no tenemos esa imagen. Pero como sigan reformando las leyes como las están reformando y como sigan actuando como están actuando, probablemente dentro de unos años sí lo veamos. Porque ahora se anuncia una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que va a suponer que, bueno, prácticamente no te vas a poder manifestar. O sea que, en fin, espero que no lleguemos a tanto, pero por ahí vamos, creo. Bueno, mi intervención no tiene nada que ver con la que acabas de pronunciar, sino más bien con, digamos, los delitos económicos que hay detrás de la crisis financiera, ¿no? Sobre todo en dos ámbitos, el ámbito de las agencias de calificación y el tema de las preferentes. Eso será el final de mi intervención, porque antes lo que querría es presentar, digamos, el modelo de análisis
que se hace habitualmente, que se realiza habitualmente, la confrontación entre globalización y delincuencia organizada, que es el tema de esta jornada, y de qué forma lo que se presenta como algo antagónico quizá no sea tan antagónico, y de qué manera probablemente lo que no se presenta como, digamos, la zona oscura de la economía, que es la delincuencia organizada, sin embargo ha sido capaz de generar delitos gravísimos que finalmente parece que no van a ser castigados o que no están siendo castigados. Y cuando uno piensa que todo esto no va a ser castigado, ahora recuerdo una cosa que me ha dicho un colega antes de entrar aquí a esta sala, y es que hay, por lo visto, según me ha comentado, hay 20 diputados que deben estar enajenados mentales, digo yo, que van a presentar una propuesta para castigar penalmente la zoofilia. Entonces, si vamos por ese camino de castigar conductas tan absurdas, ¿no?, mientras una crisis financiera que ha dejado empobrecido a media humanidad no va a ser castigada penalmente, pues apaga y vámonos. Yo creo que me voy a dedicar al derecho civil, que tiene más futuro que el derecho penal, por lo que veo. Bien, dicho eso, cuando se nos presenta el modelo de la delincuencia organizada, es decir, ¿qué es la delincuencia organizada?, se nos dice siempre, bueno, la globalización es, digamos, un modelo de expansión económica que proporciona en general mayor bienestar en toda la población mundial, mayor igualdad, aldea global, utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, que eso proporciona que, bueno, pues los países menos avanzados, un eufemismo que utiliza el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para hablar de los países pobres, país pobre es país menos avanzado, bueno, pues esos países se supone que avanzarían más con este modelo de globalización, ¿no? Claro, es un modelo en el cual las fronteras caen, la regulación general, pero también la regulación financiera también cae, va desapareciendo, hay mayor libertad, y lo que se nos presenta como antagónico de ese modelo, como digamos la zona oscura de ese modelo, es la delincuencia organizada, ¿no? Hay muchos análisis sobre la correlación entre globalización y delincuencia organizada, muchísimos y desde hace muchos años. Yo he utilizado un informe del Parlamento Europeo de este mismo año, de junio de este año, el llamado informe Iacolino, que dio lugar a la resolución del Parlamento Europeo. Por cierto, el Parlamento Europeo es una institución que sirve de bastante poco, ¿no?, a pesar de lo que digan y a pesar de que, bueno, tengamos unas elecciones dentro de unos meses, no sirve de mucho para lo que es la ejecución de políticas de verdad, ¿no? Pero sí sirve para todos estos temas de análisis, informes y todo esto. Entonces este informe es un informe serio, y en este informe, claro, lo que se dice es que la delincuencia organizada, en el marco de la globalización, pues ha aprovechado las ventajas de la globalización, o sea, la desaparición de las fronteras, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, y el hecho de que sea una delincuencia cada vez más transfronteriza. Por ejemplo, en el Tratado de Lisboa, el Tratado de la Unión Europea, que, bueno, que no es la Constitución Europea, pero que, bueno, fue lo que ha dado lugar a lo que ahora es la Unión Europea. El Tratado de Lisboa se habla de delincuencia organizada transfronteriza, que no se concibe otra delincuencia organizada, es transfronteriza siempre, ¿no? Bueno, pues lo que se dice es que, claro, eso supone una imposibilidad de las fuerzas de seguridad nacionales para perseguirla, claro. Bueno, hasta cierto punto, si se quisiera, se podría conseguir. Lo que pasa es que continuamos con un sistema penal de soberanía nacional, y claro, todo el tema de las extradiciones y eso, recordar lo que pasó con Pinochet, a veces no funciona. O sea que con un modelo de soberanía nacional y delincuencia transnacional, probablemente la persecución sea difícil. Pero sobre todo lo que me interesaba destacar es que se contrapone, es decir, la delincuencia organizada es lo otro, lo del más allá, la zona oscura, ¿no? Sin embargo, en ese mismo informe, claro, no se puede dejar de reconocer que existe una comunicación entre la economía lícita y la economía ilícita. O sea, que eso es de cajón. Que los bancos, se decía, el otro día no sé si viste este Salvados, el
programa este de La Sexta, yo vi el final prácticamente, pero al final dijo algo, el que hablaba, que es, insisto, de cajón, y es que los bancos, los grandes bancos, entidades financieras muy reputadas, con fundaciones filantrópicas, etcétera, pues tienen sedes en paraísos fiscales. ¿Para qué? Pues evidentemente no para hacer turismo, sino para blanquear capital, evidentemente, ¿no? Para facilitarlo. Entonces, en este informe del Parlamento Europeo, claro, se subraya eso, ¿no? Que hay una infiltración de la delincuencia organizada en, digamos, en la actividad lícita. Transporte, obras públicas, etcétera. Las contratas de los ayuntamientos, de lo que se habla ahora tanto, por ejemplo, pues hay ahí, naturalmente hay corrupción y hay delincuencia organizada. Bueno, para ejemplificar esto, he elegido una resolución que es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, no el de la doctrina Parot, el otro, que es de este mismo año, en el que, fijaos qué curioso, o sea, lo que se analiza es la posibilidad de que España sancione a un banco danés que, ubicado en Gibraltar, que se negaba a dar información sobre los titulares de determinadas cuentas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el gobierno español sabía que ese banco tenía una sede en Marbella, esto estoy hablando del año 2007, ¿no? Cuando esto ocurrió, que todavía no había caído el telón de la crisis financiera todavía, ¿no? Y todavía existía especulación inmobiliaria. Bueno, pues tenía la sede en un despacho de abogados de Marbella, cuyo titular estaba imputado por blanqueo de capitales. Hombre, algo de sospecha había, ¿no? Si estaba imputado por blanqueo de capitales, pues vamos a pedir información. Pues no se dio la información, se negaron a dar la información porque en Gibraltar existe el secreto bancario. España impuso una multa de 1.700.000 euros y entonces recurrieron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, algo que es tan de cajón como que en un país donde, digamos, trabaja, opera un banco, aunque sea extranjero, el Estado debe tener capacidad para solicitar información sobre las cuentas y las transacciones. Bueno, pues en la sentencia del Tribunal de Luxemburgo no está tan claro que tenga ese derecho, porque tienen que existir determinados sistemas de relación interestatal para que esa información se dé. Entonces, si no existe ese sistema de información interestatal, por lo visto, pues no está tan claro que se pueda dar. Finalmente le da la razón al Estado español, básicamente. Pero después de una gran argumentación y tal, algo que es tan simple. Es decir, si tenemos un despacho donde hay alguien imputado por corrupción, ¿cómo no voy a poder yo pedir información? Claro que sí. Pues no, no está tan claro. Entonces, la vinculación entre delincuencia organizada y, digamos, la actividad lícita de un banco reputado, etcétera, en este caso danés, pues me parece que es evidente, ¿no? Claro, cuando en las organizaciones internacionales que regulan la delincuencia organizada se han planteado regular, decir qué es eso de delincuencia organizada, se ha echado mano de lo que es, son parámetros, digamos, propios de la globalización, ¿no? Nosotros lo sabemos desgraciadamente por el tema del terrorismo. El terrorismo ha cambiado radicalmente en los últimos años porque ya no existe, bueno, lo de ETA es una cosa ya antigua, ¿no? Pero el terrorismo yihadista, como funciona, es con células ubicadas en muchos lugares del mundo que se activan en determinado momento, son prácticamente franquicias, ¿no? Es decir, funcionan prácticamente como una empresa multinacional, con deslocalización, etc. Entonces, a la hora de regular ese problema, en la Convención de Naciones Unidas del año 2000 y en la decisión marco de la Unión Europea del año 2008, cuando se intenta definir qué es eso de delincuencia organizada, claro, se da una definición que es como extender una red tan tupida que ahí cae no solamente la gran delincuencia organizada, sino cualquier grupo que trapichea con droga en un barrio de Ciudad Real. O sea, ¿qué hace falta para que exista delincuencia organizada? Un grupo de 2 o 3 personas. 2 o 3 personas. En una convención son 2 y en otra son 3. Con una estructura, bueno, relativamente la estructura, tampoco se exige que haya una gran estructura, ¿no? Y eso sí, que digamos se dediquen a cometer delitos, claro, faltaría más, porque si no, no sería delincuencia. Pero delincuencia no tan organizada, es decir, en la definición que existe en esas convenciones, que luego se ha introducido en el Código Penal Español,
ahí de lo que se habla es de pequeños grupos. O sea, un pequeño grupo se puede considerar delincuencia organizada. Bueno, eso no es delincuencia organizada, es decir, prácticamente una pandilla que se dedique, hace poco no se detuvieron, no sé en qué provincia, a 30 personas, dice, de la misma familia, eufemismo, que todos sabemos lo que significa, pero como no se puede decir, pues no sé, familia gitana, seguramente, que se dedica al tráfico de drogas, pues eso es delincuencia organizada, claro, eso es absurdo, ¿no? Es decir, los instrumentos jurídicos, digamos, que no se adaptan a lo que es esa gran delincuencia transnacional, ¿no? Es decir, pescan eso y pescan otros grupúsculos mucho más pequeños. Bien, y mientras todo esto ocurre, digamos, en el ámbito de la normalidad jurídica, de la regulación, de los problemas, etc., mientras todo eso ocurre, en los últimos años ha ocurrido algo mucho más grave, que es la crisis económica y financiera. Claro, el relato completo de la crisis económica y financiera no se puede hacer, pero yo para explicarla he querido utilizar no a alguien que sea comunista, ni siquiera socialista, no. Es decir, una persona que ahora mismo es secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que hace unos pocos años escribió un artículo en el que explicaba, por cierto, igual que ha explicado el Senado norteamericano, tampoco muy rojo, que digamos, es decir, cómo se ha producido la crisis financiera, porque cuando observamos cómo se ha producido, podemos descubrir quiénes son los causantes de la crisis y quiénes a lo mejor tendrían que estar entre rejas, ¿no? Y no están, por cierto. Entonces, en este artículo, Alberto Nadal, que es el secretario de Estado de Energía, por cierto, gracias al cual nos están subiendo ahora la luz bastante, este arreglo que hizo con las eléctricas, o sea, nada sospechoso de nada, da la siguiente explicación, da una explicación muy sucinta y muy suave. Digamos que habría tres fases. Una primera fase coincide con un hecho muy importante en Estados Unidos, que es lo que se llama la desregulación bancaria. Es decir, que la distinción entre banca comercial y banca de inversión desaparece. De tal forma que la banca comercial, que es la que capta ahorro privado, pequeño digamos, pues puede dedicarse a la inversión. Y en el año 2000, que seguramente nos acordaremos todos de aquello del efecto 2000, que todo el mundo se iba a acabar, etc., hubo una gran inversión en empresas, las llamadas .com, aquellas que se dedicaban a internet, etc. Pero aquello fue un fiasco, con lo cual, digamos, a partir de ese momento, como eso no era rentable, digamos, había dinero sobrante para invertir en algo. ¿En qué? Pues resulta que en el año 2001, y ahí empezamos ya en la segunda fase, el Banco Central norteamericano rebajó los tipos de interés de manera drástica, con lo cual ese tipo de inversiones, digamos, públicas, etcétera, pues no era muy rentable. Entonces había que hacer rentable el dinero de alguna manera. ¿Cómo? Hipoteca inmobiliaria. Vamos a generar una gran bolsa de necesidad de vivienda, vamos a vender casas a quienes no la pueden pagar, pero vamos a conceder hipotecas a todo el mundo y vamos a generar a partir de ahí una gran burbuja inmobiliaria, que en Estados Unidos también existió, evidentemente. Y entonces ahí es cuando se produce el momento clave, porque, claro, digamos, existe una gran inversión en ese tipo de bienes, que en principio están ligados a algo tangible, como es una vivienda, es una construcción, una propiedad, pero en un momento determinado, y este es el punto de inflexión y la clave de todo lo que ha pasado, esas hipotecas inmobiliarias se convierten en un valor en sí mismo. Es decir, no tanto porque estén ligadas a un bien, sino porque son un valor que se puede transaccionar con él, se puede vender, ¿eh? Pero claro, ¿cómo vas a vender algo que vale muy poco porque quienes están pagando esa hipoteca es que a lo mejor no la pagan pasado mañana? O sea, es que se ha vendido vivienda a gente que no es capaz de pagarla. Por lo tanto, la hipoteca, es decir, la probabilidad de impago de la hipoteca es altísima. Son las subprime, hipoteca basura. Claro, eso no se puede vender así. ¿Cómo se vende? Pues se vende mezclándolo con otros productos en lo que se llama
Pero productos estructurados, eufemismo también, ¿no?